Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que se me esté escuchando bien. Bienvenidos una vez más. A ver cómo se hago así. A Fuera de Juego. En este martes 10 de marzo, un martes particular. Obviamente, como se nota, no estoy haciendo programas del estudio. Hola Cami, hola Fede, gracias por el aguante. Hola Néstor, si me estás escuchando. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Tenemos un invitado bastante especial hoy. Bueno, si me está escuchando, capaz que no se siente interpelado por esto de invitado bastante especial. Sí diría que es un amigo de la casa. Vamos a estar charlando ahora en breves minutos nada más con Esteban Prado de la librería El Gran Pez. La verdad que hacen un trabajo maravilloso por lo que es la cultura marplatense, que es algo que nos importa fuera de juego. La cultura en general, la literatura en particular, y lo que está vinculado a la literatura y con la ciudad de Mar del Plata, bueno, ni que hablar, porque es nuestra casa. Así que eso es algo interesante que vamos a tener hoy. Luego, como siempre, traje una lecturita y algunas... Bueno, algunas cuestiones para ir conversando. Yo quiero que si me confirman que se está escuchando bien, voy a estar muy agradecida y seguimos dándole para adelante. A ver si tiene... Es raro no hacer. Ah, bueno. No, es raro no hacer el programa desde el estudio, son pruebas que vamos haciendo con esto del streaming. A ver si ahí se escucha un poco mejor, se traba un poquito. Dicen, bueno, posiblemente sea la conexión a internet. Igual vamos a esperar la conexión de Esteban. Igual, bueno, voy a hacer dos cosas. Voy a cerrar algunos enlaces como para que optimizar el uso de internet. Y por otra parte, como ahora cuando se conecte el amigo Esteban, seguramente eh, él tenga mejor conexión. Decía, traje una lectura, como siempre, estaba indecisa. La verdad es que estaba indecisa respecto de qué traer para leer esta semana. Ya les digo que esa parte de una semana particular me encuentra eh, en, en rutas argentinas. Bueno, estaba ahí revisando posibilidades y me incliné por algún, buscar algún cuento de Silvina Ocampo. La verdad que me parece una autora recontra interesante y tiene que ver, bueno, tuvimos el domingo un día especial que fue el Día de la Mujer. Me parece que las Ocampo, dentro de lo que es la literatura, son mujeres que han marcado un poco tendencia. No solo tendencia, sino bueno, que son un poco canónicas en lo que es la literatura nacional. Ahora, en la actualidad, bueno, como todo, ¿no? Por suerte, hay más escritoras, hay más mujeres que tienen cierta relevancia en lo que es bueno, las letras, las artes y demás. En ese momento en el que ellas escribían y empezaban a hacer, y cuando hablo de ellas, me refiero también a Victoria Campo, por supuesto, ¿no? Cuando ellas escribían era diferente, me parece, ¿no? Y de alguna manera, eh, de, de algún... tenemos la entrevista. ¿Está al aire? Hola Esteban, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos? No, yo no tengo ningún problema. Yo estoy esperando que las del equipo técnico me digan si estás en línea o te estoy viendo solo yo. Creo que nos estamos viendo en el vivo. Bien, buenas entonces. Ahí está, ahí te estoy viendo. ¿Cómo andás? Sí, ahí estamos perfectos. Muy bien, acá preocupado por la señal porque me vine al último piso de la librería, pero creo que va bien, ¿no? Yo te diría que sí, yo te veo bien, te escucho bien y ahí supongo que los chicos nos van a confirmar cualquier cosa, quedo acá atenta, pero en principio está todo perfecto. ¿Vos me Eso, escuchás bien? bárbaro.
espectacular. Bueno, estaba mientras arrancábamos el programa hablando de las hermanas Ocampo, que me pareció lindo como para leer algo hoy, que a mí me gusta siempre leer algo en el programa. No sé si tiene vinculación directa con lo que vamos a charlar nosotros, pero yo de alguna manera las tengo medio vinculadas a lo que es la literatura y Mar del Plata, bueno, por esta cosa de que pasaban los veranos acá, no eran acá, digo yo, en Mar del Plata, pero bueno, esa era la introducción que estábamos haciendo. ¿Has leído a las Ocampo? Sí, hace mucho leí de Francesca Beatrice, de Victorio Campo, que nos lo daban en europeas, en la carrera de letras. Y después a Silvina un poco más sus cuentos. Sí. Bueno, gracias por el aguante. Ahora sí. Gracias por el aguante. Bien ahí. Perfecto, estamos, ya está, listo. Salimos con todo. Bueno, dejemos a las Campo en segundo plano y contame cómo viene la agenda de El Gran Pez. Y mirá, venimos por suerte, podemos decir que por primera vez desde que estamos acá en el nuevo espacio hace 3 años, que cada día de la semana tenemos una actividad. O sea, de lunes a sábado, todos los días hay un taller, una actividad, una lectura. Así que en ese sentido estamos chochos, porque se armó así, de lunes a sábado, con talleres, presentaciones, lecturas. La verdad, muy motivados en ese sentido. Bueno, muy bueno. ¿Eso va a ser durante todo el año o es por trimestre, ponerlo así? No, o sea, hay distintas dinámicas, pero sí, ahora en marzo lanzamos los talleres de todo el año, por ejemplo, los talleres de escritura de Cata Larralde, que tiene uno para adolescentes y otro para adultos, y los que dan Sebastián Chilano, Mauro de Ángeles y Jorge Chiesa, esos arrancan ahora y son hasta diciembre. Después lanza un taller Larisa Kubin, que es una escritora que acaba de publicar 2 libros, también de lectura de escritoras latinoamericanas. Ese es hasta junio. Y después tenemos talleres de dibujo, de manga, de acuarela, que esos también se abren ahora y queda la inscripción abierta y una dinámica nueva. Así que sí, de todo un poco en ese sentido. Hay algunas... y empezó uno de collage que es trimestral, los viernes, que empieza y termina. De tener todos los días también variado, porque uno pensaría, bueno, qué sé yo, una librería capaz que pensás más rápidamente en escritura o en lectura, como pueden ser algunos, pero no es lo único que hay para hacer. No, tal cual, a nosotros nos gusta mucho, o sea, ya desde el catálogo de la librería y desde la feria, siempre tener bien, obviamente en la literatura, en la lectura, pero también en la parte gráfica, ¿no? En la ilustración, el dibujo, las artes plásticas en general, y tratamos de que eso también esté representado en la agenda de talleres. Así que sí, en ese sentido, en cualquier momento va a haber también algo de cine. Nos gusta que esté como todo lo que nos interesa de alguna manera representado en el catálogo, también en las actividades. Y en ese sentido, además de los talleres... Sí. No, te iba a decir que además de los talleres, ahora a fin de mes se presenta un libro de Alicia García Navarro que se llama Las Arteaventuras, y es el nombre de 2 chicos, ahora no me acuerdo de los nombres, pero es como una suerte de novela en la que 2 chicos van viajando por la historia del arte. Está muy, muy, muy piola. Eso se presenta el viernes 20. Nada, te decía que el club de cine Dínamo, sí, bueno. el cineclub, viste, bueno, nada, siempre proyecta cosas y está, la verdad que el laburo que hace Carlos Müller es genial en ese sentido. Me parece que como que comparte alguna particularidad con todo lo que ustedes hacen en este, ¿cómo decirlo, no? Como un sector de la cultura que pareciera ser que está medio en retroceso,
que es lo analógico en el caso de Cine Dínamo, y bueno, por ahí ustedes con el tema de la editorial, digamos, la venta de libros, qué sé yo, en algún punto se podría como ir pensando que es, no sé, que no va más, que ahora todo es digital y sin embargo, bueno, no, está ahí, funciona, sucede, la gente sigue escribiendo, la gente sigue leyendo, bueno, podés ver cine analógico también. Sí, completamente. No, o sea, en ese sentido, cuando empezamos con nuestras editoriales hace 15 años, por un lado decíamos, bueno, no podrían existir nuestros proyectos sin internet y sin lo digital, porque como trabajamos, cómo nos comunicamos, cómo diseñamos nuestros libros, son todas una serie de cuestiones que aparecieron que posibilitaron que existiéramos desde Mar del Plata. Pero al mismo tiempo, la vida cultural que más nos interesa en algún punto es la que tiene que ver con lo tecnológico, con el encuentro, más allá de las materialidades, con vernos las caras, con compartir los espacios, con charlar, discutir, crear juntos. En ese sentido, sí, la verdad que hay muchos talleres que funcionan de manera virtual, que también está buenísimo, pero bueno, nada, nosotros en el primer piso de la librería tenemos un lugar que está buenísimo venir y compartir el lugar y caras, ¿no? Entonces, bueno, nada, sí, en ese sentido, chochos de poder hacerlo y de que haya gente que se copa. En ese sentido, eh, em, por ahí un poco la otra vez que nos vimos, ya lo hablamos, ¿cómo ves vos desde tu actividad lo que tiene que ver con la industria del libro, si querés, o con el... O sea, no, porque yo veo que se escribe mucho y se publica, y eso me parece que está buenísimo, ¿no? Porque de alguna manera creo que yo personalmente siento que tiene que ver con lo que decís vos, ¿no? Que hay algo en algunas realidades que facilita el encuentro y el intercambio, que es diferente. Saca fotos, puede ser, no sé, tomar una foto analógica o ese tipo de cosas, pero no sé cuál es tu análisis un poco más desde adentro. Mirá, la verdad que en cuanto a la publicación, sí, es increíble que siempre hay proyectos nuevos, siempre hay gente escribiendo o haciendo, o sea, transformando en impresos lo que hacen artísticamente, ya sea desde el punto de vista de la fotografía, del dibujo, de la escritura. En ese sentido, sigue siendo algo que es un destino de lo que haces, ¿no? Como de repente podés publicar las cosas en las redes, podés tener tu sitio web o un blog o lo que sea, pero hay una parte de la pulsión de la gente que hace cosas que tiene que ver con pasar al papel en algún momento. Y en ese sentido me parece como que está buenísimo que suceda y que en algunos casos es más profesional, en algunos casos es más amateur, realmente hay de todo. Y sin embargo es como hermoso que realmente cualquier persona hoy con una simple impresora y una compu hace sus primeras publicaciones. De hecho, aprovecho también para contar que el mes que viene las chicas del Altillo, Paula García y Paula Rivera, lanzan un taller para infancias de 8 a 12 años que se llama Escribir, Dibujar y Publicar, justamente. Y la idea es que como que en cada encuentro, cada clase, Mira, van a ir trabajando la escritura y la ilustración, que son sus métiers, las cosas que hacen Paula García más desde el lado de la literatura, Paula Rivera más del lado de la ilustración, pero siempre con su trabajo con el papel, que desde el Altillo hacen unas cosas increíbles, como súper artesanales y hermosas. Y nos parecía que estaba bueno, como cuando apenas nos acercaron la propuesta, dijimos sí, de una, porque de repente tenemos talleres de escritura o talleres de dibujo, o algunos cada tanto taller de edición, pero que haya así jóvenes personas de 8, 9, 10 años haciendo todo el recorrido, por más chiquitito que sea, es como algo que le da otra perspectiva, ¿viste? Vos podés escribir en un borrador, a veces no sé, dibujás, pero en ningún momento se pasa a la parte de publicación,
sobre todo los talleres para infancia, ¿no? Y acá es como que de entrada, en función de un formato, de algún juego con el papel, se va a pensar la escritura y el dibujo y se va a practicar eso. La verdad que estamos también como con mucha expectativa de qué va a pasar en ese taller. Sí, el taller va a empezar, va a ser los jueves a las 14 horas, a las 16 horas. Todavía no está subido a la página, pero en breve va a estar subido al granpes.com.ar, que ahí es donde están todas las datas de los talleres y la inscripción y todo. Bueno, tuvimos la primicia entonces. Sí, bueno, tenemos varias primicias porque ya un poco de más de larga duración, porque tenemos fecha para invierno, la feria, que estuvo un poco... Bien, me ganaste de mano con la pregunta. Venga la data. No, nos costó un poco fijar la fecha porque este año tenemos varios fines de semana largos en junio. Está el del 13, 14, 15 y el del 20, 21, que todavía no se sabe si va a ser largo o no. Está el Mundial. Entonces era como... hay un calendario minado. Y bueno, finalmente nos decidimos por el 13 y 14 de junio. Esa es la fecha. Muy bien. De la 13 y 14 de junio, entonces. Sí, ya está todo hablado con el auditorio, ya tenemos el ok de las autoridades, ya lo podemos decir abiertamente. Ay, qué bueno, qué alegría. Bueno, por ahora ya tener la fecha es un montonazo. En principio del año pasado para arriba, la propuesta. Y a veces es difícil porque siempre lo damos todo, pero sí, vamos a tratar de que esté increíble de nuevo. Pero sí, bueno, sí, aparte van pasando los meses y te van ocurriendo cosas. Perdón, no te escuché. Claro. No pasa nada. No, que te decía que yo personalmente el año pasado la vi gigante, la feria. Bueno, yo he ido a varias, si no a todas, pero a varias por lo menos, y me pareció que se notó el salto que hizo el año pasado. Un poco en esa línea te preguntaba, ¿no? Pero que, bueno, como que sí, doble espacio. Lo que es seguro es el tema del espacio, la verdad, como vamos a tener de nuevo ese espacio y lo que hablamos es como sería muy difícil volver a hacer la feria sin la sala Bristol, ¿no? O sea, entre el foyer y la sala se arma algo del recorrido, de además hacerlo con cierta... O sea, hay gente, pero lo puedes hacer un poco más tranquila, detenerte a mirar, que las anteriores de repente era un caos. Y ahora la verdad que en ese sentido mejoró mucho. Es más grande, pero al mismo tiempo más fácil para recorrer. Bueno, qué bueno, me encanta. 13 y 14 de junio, ¿qué es? ¿Sábado y domingo? Exactamente, sábado y domingo, el lunes feriado. Ah, perfecto, ambas cosas, sábado y domingo de junio y el 15 lunes feriado. Claro, entonces podés ir a la feria que el lunes vas a descansar. Ahí estamos. Bueno, vino trabada hoy la nota, pero yo escuché todo lo que vos dijiste igual, ¿eh? Te seguí al pie y tomé nota de todo. Estábamos 13 y 14 de junio en el Teatro Auditorium, Feria Invierno, primicia, recién salido del horno, lo cual me pone igual muy contenta, no por necesariamente por la primicia, sino porque se haga, porque era como que me interesaba saber si iba a suceder o no iba a suceder. Muy fan de la feria a todo nivel. Creo que solucioné mejor tarde que nunca el tema de internet y me ibas a contar una cosa más, o no sé si tenés alguna otra, pero decías, estaba pensando, sí. Lo logramos sostener y como sea de una manera u otra, con el Teatro Auditorium la vamos a sacar adelante para este año. Ya está la fecha, ya están algunas de las editoriales y va a estar buenísimo. No, y después, a propósito del libro que nosotros publicamos en noviembre, Gómez, de Gustavo Diegues, que es una novela gráfica que sucede en los años 40 en Mar del Plata,
Dejamos pasar el verano porque siempre estamos con mucho laburo y muchas idas y vueltas, y el que no está descansando está laburando. Y dijimos, bueno, presentémosla, armemos algo, y la vamos a presentar el sábado 4 de abril, en horario y lugar a definir, pero con una cosa linda que es, bueno, una buena parte de la novela está dibujada toda la novela está dibujada por Gustavo, que es arquitecto, y una buena parte sucede en el Ariston. Y justo salió la noticia esta de que finalmente pareciera que se va a restaurar y todo, entonces estamos muy contentos con eso. Y entonces se va también a proyectar la película El Ariston, de Gerardo Panero, que me parece que dialogan muy lindo con la novela gráfica. Y van a estar ellos, Gerardo y Gustavo, también presentando el libro, y ahí tal vez se va a armar una mesa vinculada a la arquitectura de la ciudad. Se está armando algo ahí que todavía no puedo terminar de contarles, pero sí que la fecha es el 4/4, y que va a tener que ver con nuestro libro, nuestro último libro como editorial, y con el Ariston. Así que también muy contento de que se viene esa presentación. Bueno, me encanta. Primero que nada, felicitaciones, porque nada, me divierte en el buen sentido que nosotros, bueno, yo la agenda la recibí el martes pasado, estaba hablando con Martín, que le mandamos un beso grande también si nos está escuchando, que nos hace llegar la información, y dice, bueno, eso, coordinamos la nota, bueno, y de una semana para la otra sumaron actividades en cantidad, o sea, ya tenemos noticias hasta junio, así que bueno, eso muestra que trabajan mucho y muy bien, que es algo que yo digamos no tengo dudas de eso, pero está bueno que se vea. Sí, bueno, gracias a Martín por el laburo de la difusión, y por esto que me decís, porque sí, la verdad que elaboramos muchísimo, le ponemos mucha pila, y sobre todo con los talleres, siempre hay como, en esta época que están arrancando todos, hay como una adrenalina, y al mismo tiempo que querés que le vaya bien. Algunos ya vienen del año pasado, no sé, el taller del origen y el taller de Catalina, o sea, los de escritura para adultos, por suerte el año pasado se armaron, y ahora continúa, como que fueron exitosos en el sentido de que los que terminaron este año vuelven. Y se abren algunos cupos, pero en general ya sabes, pero por ejemplo, el de Catalina de escritura para adolescentes, que va los lunes, se va a armar el grupo de cero. Y ahí te da como una adrenalina, y decís, bueno, todo un montón de laburo de parte de quienes piensan en los talleres, de nuestra parte, de la difusión y todo, y hasta que no caen los primeros inscritos, estás así como cruzando los dedos de que todo el laburo finalmente tenga su resultado. Pero bueno, tarde o temprano se arman los grupos, y la librería está llena de vida, y eso es muy lindo. Bueno, qué bueno, qué bueno. Y sí, yo ya te digo, por lo menos desde mi punto de vista, este trabajo integral que ustedes hacen está buenísimo, ¿no? Porque es como, realmente me parece que en un par de años se convirtió más que en una librería, en un espacio de referencia para la cultura marplatense, y eso no es azaroso. Muchas gracias. Entonces, bueno, yo no te quiero robar más tiempo, tuvimos algunos percances con internet, ahora ya están resueltos, así que yo diría que aprovechemos este regalo que nos da la conexión de estar escuchándonos bien y sin delay para repetir las fechas súper importantes. En marzo ya arrancan los talleres, varios talleres anuales, por ejemplo, el de escritura bueno, el de lectura. Un día perfecto para escribir. No, perdón, iba a decir el de Catalina Garralde, Un día perfecto para escribir, también, que es escritura para adolescencias. Está abierta la inscripción, empieza en abril, pero como hay que leer un libro, se abre desde ahora, el de Larisa Cumming, de Leer a las vecinas, que también está bárbaro porque ella es una gran lectora y va presentando escritoras. Esta vuelta se van desde Bolivia, Argentina, de Argentina a Cuba, y da así toda una vuelta por Latinoamérica,
con 4 libros que se leen en abril, mayo, junio y julio. Y siempre ella de repente arma una entrevista con alguna de ellas, o se lee alguna nota, y arma ahí como una cosa que nutre mucho a la lectura y al grupo, está muy bueno. Y después están todos los talleres de artes visuales, de collage, de manga, de dibujo, para adultos, jóvenes, infancias, hay de todo un poco. Y todo lo pueden conocer en nuestro sitio, que es elgranpez.com.ar. En ese sentido, el lanzamiento general de los talleres del año. Y después, sí, lindo para ir agendando, el 4 de abril, en Semana Santa, se presenta Gómez, Las improbables aventuras de un fotógrafo en Mar del Plata, que la verdad es una novela gráfica que para el que le gusta la ciudad es alucinante, porque casi todos los lugares de referencia a nivel arquitectónico están dibujados por un arquitecto que tiene un talento increíble. Entonces, bueno, tenés ya lo mencionamos, el Ariston, la casa sobre el arroyo que se estaba construyendo y está el dibujo de la obra, el Provincial, Villa Victoria. Bueno, lugares muy icónicos y otros no tan icónicos, todos dibujados con una maestría fantástica y una historia que mezcla casi todos personajes reales. Y va desde los nazis hasta Bobby Fischer, pasando por las hermanas Ocampo que mencionabas al principio. Así que la verdad que en ese sentido, para los que le gustan las historias vinculadas a Mar del Plata y la iconografía marplatense, es un libro alucinante. Bueno, genial. Ese es de ustedes, de la editorial de Gran Pez. Sí, es el último libro que publicamos como editorial, que todavía no tuvo su presentación oficial y va a ser el 4 de abril con Gustavo, que viaja para compartir ese día con nosotros. Bueno, muy bueno. Entonces, en agenda, sábado 4 de abril, luego seguir al el Gran Pez en las redes sociales, por ejemplo, sería una buena idea para saber bien el día, el lugar y la hora. No, y además porque me estoy olvidando un montón de cosas, porque realmente este mes tenemos un montón de actividades, además de los talleres, está Filosofía Salvaje, está el taller de lectura de 1000 mesetas, las presentaciones de 2 libros, así que todo eso lo pueden ver en nuestro sitio y en nuestro Instagram. Bueno, genial, espectacular, todo. Te iba a decir una cosa más para dejarte ir ya tranquilo, pero esto, sí, una pavada, pero es una inquietud personal y que por ahí alguien que está escuchando o que escuche esto en diferido en nuestro canal de Phantom Indier le puede servir. Supongamos que yo estoy buscando un libro y no es como tan habitual encontrarlo. Yo puedo ir y preguntarles a ustedes cómo hago. ¿Nos ayudan a conseguir libros difíciles? O más o menos. Me puede decir que no. Sí. No, la verdad es que hacemos todo lo posible, sobre todo de lo que tiene que ver con las editoriales alternativas, independientes, argentinas, latinoamericanas. Todo eso tratamos de tenerlo y de trabajar y darle un lugar. Después libros difíciles, a veces es muy difícil porque son libros descatalogados, libros más de una casa de usados. Entonces ahí hacemos lo posible, pero no quiere decir que lo consigamos, ¿no? Porque se publican miles y miles de libros por año. Esto que decíamos hoy de que se publica mucho. Entonces, de repente, un libro que tiene 20, 30 años de una editorial muy chiquitita, a veces es difícil de encontrar. Estamos en línea nuevamente. Ahí me escucho con un poco de eco, pero ya lo voy a solucionar. Le agradecemos un montonazo a Esteban Prado de El Gran Pez, que nos contó cómo viene la agenda casi para todo el año. Yo diría que es la agenda más importante para lo que es la cultura gráfica marplatense, por llamarlo de alguna manera, o englobarlo dentro de algún tipo de categoría. Voy a hacer un pequeño repaso. Yo, antes de que nos fuéramos al corte, le hice una pregunta difícil a Esteban, y después pensé, bueno, eso me pasa por hacer preguntas difíciles. ¿Por qué me meto en quilombos? De cualquier manera contestó que sí. La pregunta difícil era si ellos en el Gran Pez
nos ayudan a encontrar libros difíciles. La respuesta estuvo muy bien. Estoy de acuerdo en el sentido de que iba en ese sentido la pregunta, que por ahí nosotros a veces vemos autores, autoras, nos llega, ¿no?, información sobre personas que escriben y que quizá publican en sus países de origen. La otra vez, el martes pasado, leímos a Fernanda Trías de Uruguay, por ejemplo, pero así puede pasar con autores y autoras de toda Latinoamérica o de otros países, por supuesto. Y por ahí son libros difíciles de encontrar en librerías comunes, por decirlo así, o bajo cualquier circunstancia. Entonces, me parece que está buenísimo contar con gente que hace buenas curadurías, como los compañeros y las compañeras que trabajan en el Gran Pez, que son expertos, digamos, en literatura, no solamente en vender libros, por decirlo de algún modo. Así que, bueno, nada, con eso nos fuimos. Hice esta introducción para contar dónde nos habíamos quedado antes del corte. Y decía que Esteban además nos hizo un panorama de lo que es la agenda del Gran Pez, no solo para marzo y los meses subsiguientes, sino casi diría para todo el año. Tenemos la primicia que el 13 y 14 de junio se va a llevar adelante en el Teatro Auditorium nuevamente la Feria de Invierno. Recordamos que el año pasado, eso un poco también hablábamos recién, habilitaron en la Feria de Invierno los 2 salones del Teatro Auditorium. A ver, para que nos entendamos lo que estamos hablando, el Teatro Auditorium tiene sus salas de teatro, literalmente, ¿no? Y luego tiene espacios comunes, ¿verdad? Está el foyer del teatro y luego también tiene otros salones. La Feria de Invierno arrancó funcionando básicamente en el foyer, con, bueno, como diríamos, no sé si quienes están viendo conocen el Teatro Auditorium. Bueno, 2 mesas largas, digamos, como una literal como feria, ¿no?, de libreros, de un lado y del otro, editoriales de distintos lugares del país, principalmente, y de Mar del Plata. En el Teatro Auditorium la feria se llama Invierno, y justamente se hace siempre durante esa época del año en Mar del Plata, desde la premisa de, no es que Mar del Plata tiene que ser una ciudad en la que todo suceda simplemente en verano. También pueden pasar cosas lindas cuando hace frío. Y así nació la Feria de Invierno. Ya para el año pasado se quedaron cortos con el foyer del Teatro Auditorium y abrieron el segundo salón, que ella nos confirmó, Esteban, que va a estar habilitada este año también. Entonces, para que tomemos dimensión, ¿no es cierto? Es una feria grande, son 2 días en las que hay editoriales de un montón de lugares, principalmente de Argentina. Supongo que también habrá participación de empresas internacionales, empresas o emprendimientos internacionales, pero sobre todo esto, ¿no? En general son propuestas que se salen de lo estrictamente comercial, por decirlo de alguna manera, o que están por fuera de los circuitos mainstream, como podríamos decir. Así que, bueno, la verdad que es un evento que está buenísimo, que reúne artistas en torno a la lectura, y eso ya me parece que es un montón. Además de haber editoriales y todo, hay un montón siempre de charlas y talleres. Así que, para cerrar, ¿no?, un poco la conversación que estábamos teniendo hace un rato con Esteban Prado del Gran Pez, podemos decir que sigan las redes sociales de la librería, que sigan la página web, que hay actividades, o sea, que se puede ir a buscar libros comunes, se pueden ir a buscar libros difíciles. Tienen editorial propia. Van a presentar el 4 de abril el último libro oficialmente, la novela Gómez, que es una novela gráfica. Atentos a la confirmación del lugar, pero por lo que estuvo adelantando el entrevistado, están queriendo armar algo lindo en torno a eso. Así que, bueno, ahí la invitación estará abierta. Y luego
tendremos también la posibilidad durante todo el mes, eso de asistir a talleres. A partir del 28 empiezan algunos, el 28 de marzo. Otros empiezan en abril, como el de Arisa, pero como ya hay que llevar leído para el primer encuentro un libro, las inscripciones están abiertas y ahí mismo le van a decir cuál es la primera lectura sugerida. Así que, bueno, un poquito sobre todo eso estuvimos hablando en el bloque anterior. Nuevamente le agradecemos a Esteban y a Martín por las gestiones y por el tiempo que se han tomado. Y ya que estamos hablando de tanta cuestión literaria, yo les decía al principio del programa que traje una lecturita para hoy. Traje a Silvina Ocampo para leer, para compartir. La verdad que es difícil elegir un texto porque es una escritora que ha escrito muchos cuentos. Lo vinculaba yo la lectura, esta lectura en particular, con la fecha que en la que estamos, ¿no? Porque el domingo fue el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y tanto Silvina como Victoria Ocampo fueron realmente personalidades dentro de la literatura. Y me parece que son un buen ejemplo de esto que se suele decir, ¿no? De cómo por ahí toman relevancia dentro de ciertos grupos, cómo es distinto el tratamiento, por decirlo así, para las mujeres que para los hombres. No es ese realmente la conversación que pretendía abrir ahora, pero me pareció que simbólicamente era lindo el personaje de Silvina Ocampo. Hay un libro muy bonito que es de Mariana Enríquez, que se llama La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo. Mariana Enríquez es una escritora, iba a decir una escritora fantástica, es una escritora fantástica en el sentido de que escribe en género fantástico y además es una buena escritora. Pero es más conocida justamente por sus relatos de eso, ¿no? De géneros así vinculados a la... Bueno, sí, justamente a lo fantástico, ¿no? A lo no realista. No obstante, es también buena escribiendo crónicas. Tiene un libro que es bastante largo, así como un librazo, que se llama Del otro lado, y ahí hace muchísimas crónicas. O sea, hay una recopilación de crónicas de ella, crónicas cortas, ¿no? Periodísticas. La hermana menor es justamente también un libro de crónicas y es, de no ficción, y es un retrato de Silvina Ocampo. Fue publicado en el 2014 y tiene un poco, ¿no? El perfil de María. Bueno, se nota la pluma de Mariana Enríquez en cómo está escrito y demás. Pero bueno, no está ficcionado. Traigo cuentos, si bien traje para leer un cuento de Silvina, me parecía que estaba buena esta introducción, ¿no? El tema del libro La hermana menor, porque claro, Silvina ha tenido históricamente, o por lo menos, ¿no? Como se la pinta, como se pinta el personaje, como un doble rol desdibujado, porque era mujer en un grupo en el que eran todos escritores de relevancia, y ella también escribía, pero bueno, de alguna manera tenía como un lugar un poco de menor relevancia, ¿no? Por esa cuestión, y además era justamente la hermana menor, ¿no? Y de alguna manera Victoria pareciera ser que logró romper un poco más algunos de esos esquemas, ¿no? Entonces, si lo ves desde la perspectiva más feminista, Victoria es como si hubiera logrado posicionarse un poco mejor como mujer empoderada, dar algunas batallas, ¿no? Tuvo su propia revista, qué sé yo. Y bueno, incluso, ¿no?
tiene la Villa Victoria, qué sé yo, es como que tuvo un poco más de relevancia, y Silvina realmente fue una escritora que marcó una tendencia. Ella, bueno, esto, ¿no? Yo por eso digo, arranqué hablando de Mariana Enríquez para hablar de Silvina Ocampo, porque digo, me cuesta pensar una literatura como la de Enríquez si no hubiera existido una Silvina Ocampo, la verdad, ¿no? Ella como que fue súper precursora de un género en una época en la que por ahí en la literatura nacional no se escribía ese tipo de textos. Bueno, ella incursionó ahí, digamos, dentro de lo que es el canon de las letras, por decirlo de alguna manera, fue disruptiva, tuvo una voz propia, se animó a tener una voz muy particular, y sin embargo es como que si pensás en Ocampo, pensás en Victoria, y si pensás en los escritores de la Argentina, pensás en Borges, ¿no? O en Bioy Casares. Y lo digo así porque ella aparte era la pareja de Adolfo Bioy Casares, Silvina, y entonces es como que, bueno, por cualquier lugar por el que te aproximes a Silvina Ocampo, pareciera ser que es como que eh, le cuesta un poco más, qué sé yo, ganarse un lugar, una cosa medio así. Esto digo yo, esto en cierta manera, qué sé yo, pone sobre el tapete Mariana Enríquez en su libro La hermana menor. Y bueno, y es algo que no obstante, bueno, esto, ¿no? Como por suerte pasa en muchos niveles y en muchas, eh, bueno, a muchos niveles y en muchas áreas, digamos, temáticas o en muchos ejes temáticos, algo de eso se ha ido transformando. Y de repente, esto que nos decía Esteban también al principio, que le mencionábamos, que a Silvina dice, bueno, que hay textos de ella que se leen en la carrera de letras como eh, canónicos o, bueno, como importantes para entender la literatura nacional. Así que, bueno, a ella me parece que la cuestión es que ha logrado romper esa cuestión, ¿no? De pseudo marginalidad. Pero bueno, el libro, para cerrar el tema de Mariana Enríquez, el libro La hermana menor es del 2014. Dice que, bueno, es una biografía cronológica. Y bueno, que es un retrato polifónico basado en testimonios de personas que la han conocido y además de analizar la propia obra. Eso respecto de la hermana menor. Anagrama, me parece, la editorial, ya se los confirmo. Sí, es de editorial Anagrama, La hermana menor de Mariana Enríquez, es una publicación del 2014. Yo ahora, en realidad, traje un cuentito. Busqué de los cuentos completos, como suele suceder y en función del espacio que tenemos y del tiempo y demás, busqué uno que fuera más o menos corto. Vamos a ver cómo nos va en esta lectura. Yo creo que en este momento, con el tema conexión, estamos estables, ¿no es cierto? Yo sigo hablando a full. Voy a leer el texto Radamantos, ahí voy a mandar el nombre por si lo quieren poner. Está dentro del libro de los cuentos completos de Silvina Ocampo. Ya estoy con ustedes, acá está para leer el texto. Cuentos completos de Silvina Ocampo, les decía, es de la editorial Planeta. Y bueno, eso, básicamente, en este caso,
opté por por la cuestión de la extensión, que sea fácil, que sea accesible para leer en este espacio. Pero por supuesto, al ser los cuentos completos, hay un montón realmente de cosas que se pueden leer de Silvina. Así que, bueno, arranco la lectura y vemos cómo nos va. Esperemos que no se corte. La envidiaba por sus pecados con una envidia que la carcomía, una envidia que no la dejaba descansar. Y ahora ahí estaba, muerta. Nada en el mundo podría resucitarla. Ahí estaba, muerta como una piedra preciosa que no sufre, con todos los honores, con todas las ceremonias, ni siquiera desfigurada. Y si lo hubiera estado, alguien se hubiera encargado de ver en ella un encanto nuevo, el encanto de sus imperfecciones. Joven, nada le quitaría la juventud. Tranquila, nada le quitaría la tranquilidad. Impura, nada le quitaría su apariencia. Las iniciales sobre el paño negro del coche fúnebre brillaban y sus retratos ya se repartían entre los amigos de la casa. No había modo de contener las lágrimas que vertían por ella un hijo de 8 años, un marido de 30 y esa corte ridícula de amigos que la admiraban aún más que antes. En los armarios, aquellos vestidos que olían a perfume serían sus delegados. Con ellos el recuerdo maquinaría costumbres, ritos en su memoria. Las santas tienen altares, pero ella, que se había suicidado, tendría en cada corazón alguien que suspiraba secretamente por su memoria. Injusticias de la suerte, pensaba Virginia mientras subía las escaleras. Ya que he sufrido tanto, yo que soy pura, yo que tengo a veces cara de muerta, yo que no tengo miedo de nadie, yo no me he suicidado, nadie llora por mí. Entró en el cuarto donde la velaban. Flores, las flores que le agradaban tanto, la cubrían. En la luz trémula de los cirios brillaban la frente, los pómulos, las mejillas, el cuello y los labios, como si estuviese viva. Ninguno de sus defectos se veía, ni los dedos de los pies, que eran tan insólitos, ni las piernas demasiado fuertes. Se había arreglado, peinado, pintado para torturarla. Para no verle la cara se arrodilló, para no pensar en ella rezó. Un zumbido de voces le llenó los oídos. La gente hablaba. ¿De qué? Solo de ella. Era pura, decían, como la luz. Se puso de pie. Por suerte nadie advierte en las miradas los íntimos sentimientos de un ser. Virginia se dirigió al dormitorio de la muerta. Buscó el peine para peinarse, buscó el lápiz de los labios para pintarse, buscó el perfume para perfumarse y se miró en el espejo. Salió de la casa apresuradamente. Entró en una tienda donde compró papel de cartas. El papel que tenía en su casa era un papel ordinario. Caminó por la calle mirando la punta de sus zapatos de bruja. Subió por un ascensor interminable, abrió una puerta y entró en su cuarto. Se puso a escribir maravillosas cartas de amor dirigidas a la muerta, revelando en ellas, con toda suerte de subterfugios, la vida monstruosa e impura que le atribuía. Al pie de las cartas firmaba con el nombre del supuesto amante. En una noche, mientras velaban a la muerta, escribió 20 cartas, cuyas fechas abarcaban toda una vida de amor. A la mañana siguiente, al alba, hizo un paquete con las cartas, los ató con la cinta rosada de uno de sus camisones, las llevó a la casa mortuaria y las depositó en el armario. Ahí, este es el cuento de Silvina Ocampo, que, como les decía, ¿no? No, pinta bastante bien esto que les estoy diciendo y por qué la comparación con Mariana Enríquez, con la diferencia, ¿no?, de tiempos y espacios que las caracterizan. Es un cuento particular, obviamente no todos son así, pero me parece que sí que permite ver cómo es una escritora que desprejuiciada en todos los sentidos del término, ¿no es cierto? Hay mucho de eso en sus cuentos, como en los sentimientos no tan nobles o las cosas menos preciosas del ser humano. Además de que algunos de sus cuentos son más, con un poco más de fantasía que este que leímos recién.
Esto, entonces yo por allá hago pausas porque yo no, estoy hablando frente al Zoom. Gracias nuevamente, Carlos y Fede, por el aguante que me están haciendo. Eh, Rodamantos es el cuento que acabamos de leer de Silvina Ocampo, de sus cuentos completos. Si les parece, si tenemos un espacio, hacemos un cortecito súper breve, si los chicos me están escuchando, así de paso eh, confirmo el feedback y nos empezamos a ir. Volvimos, ahí me veo. Bueno, estaba enganchada con Silvina todavía, estaba buscando ahí un poco más eh, de su biografía. Falleció en 1993 con 90 años. Fue cuentista, poeta y artista argentina. Dicen que Borges la llamó una de las más grandes poetas de la lengua española, tanto de este lado del océano como del otro. Eh, Recibió, entre otros premios, el Premio Municipal de Literatura en 1954 y el Premio Nacional de Poesía en 1962. Bueno, ¿no? Algunas cosas, bueno, obviamente, como ya dijimos, su hermana es Victoria Ocampo. Su primer libro es Viaje Olvidado, en 1937, en el cual la mayoría de los relatos no superan las 2 páginas. Victoria en su revista Sur destacó algunos aspectos autobiográficos de los relatos y le reprochó a su hermana haber distorsionado algunos recuerdos de la infancia. Pensaba recién mientras leíamos el cuento que justamente se llamaba Victoria, ¿no? La protagonista del cuento. Andá a saber si no fue ahí no sé si estaría enojada con la hermana cuando escribió y entonces dijo, ahí le tiró un personaje un poco resentido. En 1948 publicó Autobiografía de Irene, relatos en los que muestra una mayor fluidez al escribir y una mayor influencia de Borges y de Bioy. Dice, a pesar de ello, el libro no tuvo mucha repercusión en su momento. 2 años antes había escrito una novela negra junto con Bioy Casares, Los que aman, odian. Los que aman, odian con los... Ellos tan lindos, ¿no? Como, bueno, escriben un libro juntos, los que aman, odian. Bueno, ¿cómo sería esa relación, cierto? Feminismo, dice por aquí. Dado que Ocampo rara vez ha intervenido directamente en cuestiones feministas, no está claro si se consideraba como tal. Según la interpretación de sus obras, los críticos han adoptado posturas diversas. Debido a su asociación con Simone de Beauvoir a través de su hermana Victoria, Amícola deduce que Ocampo era una feminista de tradición francesa e inglesa. Y afirma también que es evidente que las hermanas Ocampo eran sensibles a los cambios que se anunciaban desde Francia a Inglaterra para la cuestión femenina, y por lo tanto no es incoherente intentar pensar en los relatos de Silvina Ocampo como una lectura especial y una puesta en discurso de lo que las mujeres perciben en el mundo. Bueno, es una lectura, ¿no es cierto? Acá menciona, estaba en la duda si no leer ese. Cielo de Claraboyas es uno de los libros, uno de los cuentos de 1937. Dice que por aquí que ese cuento, junto con El vestido de terciopelo y La muñeca, que son posteriores al Cielo de Claraboyas, se sugiere que los cuentos de Ocampo cuestionan la ausencia de sexo, género y la visión femenina vinculada al psicoanálisis,
Eh, y dice que muchas de las críticas hacia la obra de Victorio Ocampo se centran demasiado en el horror y no tanto en el humor. Dice, esto está bueno, dice, Ocampo le contó a Moreno su frustración. Con mi prosa puedo hacer reír. ¿Será una ilusión? Nunca ninguna crítica menciona mi humorismo. Eh, Me parece que el cuento que leímos recién se puede trabajar desde esa mirada, ¿no? Bueno, es un cuento breve, sencillo, pero eso, ¿no? Habla de la muerte, de los sentimientos feos, sin embargo, bueno, los trata como con una superficialidad que podría ser risueña. Si te lo tomas demasiado en serio, es horroroso, pero bueno, me parece interesante que ya hayas hecho mención a esas cosas. ¿Qué dice por aquí? Como legado, como para ir cerrando, dice, el propio mérito de Ocampo como escritora se ha visto eclipsado por sus asociaciones con su hermana Victoria Ocampo, su esposo Adolfo Bioy Casares y su amigo Jorge Luis Borges. Sin embargo, en los últimos años, la obra de Ocampo ha sido traducida recientemente al inglés, lo que ha generado mayor conciencia de sus logros como escritora. Esto, mira, es súper interesante. En los últimos años recién la obra de Ocampo ha sido traducida al inglés. Es decir que, bueno, está trascendiendo las fronteras eh, medio recientemente. Es súper interesante esto del canon literario y demás. El taller que mencionamos hoy temprano de Larisa Cumming, que es Leer a las vecinas, habla un poco de esto. Obviamente Silvina Ocampo no va a estar porque si se llama Leer a las vecinas es porque se centra más que nada en Latinoamérica, pero eh, va un poco para eso. Igual, en general trabaja con textos contemporáneos, pero bueno, esto que decíamos, ¿no? Hay mucho en la actualidad, muchos eh, ¿cómo decirlo? Muchas escritoras y textos, pero digamos muchas corrientes literarias que eh, eh, si te pones a leer, por ejemplo, a Silvina, hay mucho anclaje ahí, sea casi involuntario, ¿no? No, pero bueno, hay algo de nuestra... A ver, voy a buscar esto. Ah, los que aman odian, acá lo tenía. Em, pero es una ficción, bien. Dice el doctor Humberto Uberman, médico homeópata, llega al solitario hotel de Bosque del Mar para pasar unos días de descanso. No sospecha que se está internando en un laberinto de amores no correspondidos, venganza y muerte. Bueno, paren un poquito. Quería ver la biblioteca de la Nación Planeta. Planeta Lector, el, el libro que escribieron Silvina Ocampo. Sigo en línea, ¿no? Porque yo me puse acá a leer, sí, 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 de ahí conectada. Eh, Pasa más o menos a menudo que los problemas de conectividad pero no se resuelven. Me voy a dar un momento para comentar que nos pueden seguir en redes sociales como @phantom.indier, que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, todo junto, poder ver si se lo están perdiendo en vivo. Pueden ver todos los programas que se hacen en el canal de streaming, mucha información sobre la industria pesquera y naval, sobre el mar argentino en particular. Bueno, una programación muy variada que tiene magazine, más vinculados a la
actualidad, tenemos información deportiva, tenemos, bueno, de, agenda noticiosa. Bueno, todo eso en @PhantomInDier. Se suscriben a nuestro canal de YouTube y van a recibir las novedades. Tengan muy por seguro que le va a llegar la notificación de lo que le interesa, y no así de lo que no es tan importante. Así que atentos, suscríbanse y con confianza. Luego nos pueden escribir a hola@phantom.net.ar y allí nos comunicamos y nos mandan información respecto de cosas que les parezca importante difundir. Llega a la comunidad de Phantom India, nosotros le damos curso. En ese sentido voy a decir, antes de olvidarme, acá, acá me chiflan que se escucha entrecortado. Voy a hacer el último visito parroquial entonces y voy a liberar al equipo, pero sí que me parece importante. Les estaba contando que electrónico y ahí tener se hacen llegar toda la información, o nos pueden escribir también por WhatsApp. Bueno, les quería decir que el otro día y la obra El futuro es patrimonio, obra de teatro masiva que sucede en la Villa Mitre, en el Museo Archivo Histórico Municipal Roberto T. Barili, tendrá durante marzo funciones de despedida. El primero es este sábado 14 a las 21 horas y luego los sábados subsiguientes, es decir, el sábado 21 y el 28 de marzo a las 21 horas, se podrá participar de la obra, que, bueno, eso, que es un recorrido por la Villa Mitre y tiene, bueno, una condición de impresión, bueno, va recorriendo distancia y va siendo parte de la obra. Muy recomendada. Si quieren saber más sobre de qué se trata, pueden ver en eso, ¿no? En @PhantomInDier, la entrevista con Santiago, uno de los protagonistas. Así que, bueno, estuvo nominado a los premios Estrella de Mar y nos parece que es una propuesta interesantísima, interesantísima. Yo, si estamos de acuerdo, ahí no sé si se está escuchando mejor, pero para no generar tensiones en el equipo, te estaría dando por cerrado la jornada de Fuera de Juego de hoy, martes 10 de marzo del 2026. Estoy ahí, voy chequeando a ver si me tiran por cucaracha alguna información más, alguna señal. Martes que viene, martes 17, vamos a ver si hacemos un especial. Ahí ya estamos tirando algunas redes, tener algunas conexiones, bueno, de distintas señales. No quiero quemar nada, pero bueno, ya estamos preparando el programa del martes que viene. Una cosa más que quería decir, además de que venimos preparando a full la programación. Como siempre, por supuesto, agradecerle al equipo técnico que lo da todo para que estas cosas vayan saliendo. Martes que viene, 17 de marzo, dijimos. Ya creo que dimos toda la información sobre cómo conectarse con nosotros. Tenemos la agenda cultural, sí, martes 17 de marzo.
A ver si me llegó ahí. ¿Se está escuchando la despedida, chicos? ¿Me cuentan si están en línea? Si sigo en línea. Se entrecorta, me dicen. Bueno, lo voy a dejar entonces. Seguimos. Hay microcortes. Bueno, gracias equipo por la bancada. Nos vemos si todo sale bien el martes que viene. No se olviden de mandar la información que eran relevantes por las que les parezcan apropiadas de comunicación. Yo recomiendo el correo electrónico.net.ar. Gracias nuevamente al equipo. Nos vemos el martes que viene y estamos en comunicación. Gracias, Esteban, por la participación. Recordamos, por último y para cerrar esta jornada, que cuestión de literatura, ver qué hay en presentaciones de libros en Mar del Plata. Cositas lindas podemos vincular a eso y a la cultura gráfica y a la cultura analógica. Sí, las redes sociales de El Gran Pez Librería y ahí seguramente se van a encontrar. El 13 y 14 de junio se viene la Feria de Invierno, así que seguramente ahí estaremos. Y los martes a las 18 horas pueden ver a través de Phantom. Gracias, chicos. Gracias por el aguante.